Muy buenos días, ya estamos en el lunes, día 17 de noviembre de 2025, en este mes de noviembre donde parece que de todo hace 50 años, porque estaba pensando que hace 50 años de la Marcha Verde, en aquel mes de noviembre del año 75, un momento en el que, por ejemplo, el entonces príncipe, posteriormente el rey Juan Carlos I, asumió temporalmente la jefatura del Estado porque Franco estaba en muy malas condiciones físicas. Bueno, en aquel momento el príncipe, momentáneamente jefe de Estado, pues era una persona honesta y honrada. Hoy día, presuntamente, ese calificativo de honesto está en duda. Hace 50 años que España abandonó el Sáhara y abandonó a su suerte a los saharauis también. Eso es un error histórico bajo mi punto de vista. Pero es que hace 50 años, pues propiamente, de la muerte del dictador Franco, ponía fin a un régimen dictatorial y comenzaba la transición hacia una democracia. 50 años. ¿Tú te acuerdas de esta efeméride, Cristóbal? Yo la sé por lo que escucho en medios. A mí todavía me quedan 2 años para venir a este mundo. Pero mi madre me sigue recordando que creo que fue a votar el referéndum embarazada de mí, creo. Claro, eso es lo que pasa cuando se es tan impúdicamente joven como tú, pues no se tiene recuerdos de hace 50 años. ¿Qué le vamos a hacer? Paco, no son 50, pero Próximo. Está ya el límite. Bueno, vamos a echar una mañana placentera y amena, ¿verdad? Y secos, por lo menos Seco. aquí secos. Aquí dentro sí, porque está lloviendo esta mañana en Marbella. El pronóstico no decía lluvia para hoy, o por lo menos sí Anoche decía. el informativo decía que seguía entrando una borrasca por el estrecho. Ya. Y bueno, baja de temperatura drásticamente, más de lo normal para esta época, sobre todo por el norte. Temperatura ya de -4, -5 grados. Pues nada, Y entre máximas mínimas de 8. entre borrascas y borrascos no paramos. Ya. Bueno, bienvenidos todos, aquí estamos en Ahora Marbella, a través de la radio en el 107.6 de la frecuencia modulada, también en televisión en la tarde de este lunes. Bueno, pues como primera invitada cuento con alguien ya conocida suficientemente de esta casa, porque es colaboradora habitual. Ella es profesora de filosofía, yo diría que también filósofa, aunque a ella le gusta llamarse profesora de filosofía. Tiene 3 libros que ya son de referencia: Filósofas de las que nadie me habló, otro que se llama Filósofas desafiando el silencio y el último, Sufragistas, mujeres que cambiaron la sociedad. Carmen Sánchez Gijón, bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Saliste a la calle con paraguas? He salido con paraguas. La verdad es que antes yo recuerdo que llovía, bueno, era como lo más natural del mundo. Pero hoy día, cuando empieza a llover, inmediatamente estamos en alerta amarilla. Es algo inaudito y pasa a lluvia torrencial. Es verdad. Bueno, justamente en la presentación de tu último libro cayó bastante, ¿no? Cayó muchísima agua, sí. Pero bueno, a pesar de las lluvias, vinieron muchos amigos míos, compañeros, y me sentí muy arropada y estuvo lo suficiente. Bueno, yo decía al comienzo de esta charla, te llamaba profesora de filosofía y filósofa, y tú entiendes que una cosa es diferente a la otra, ¿no? Sí, es diferente. Un profesor es algo más humilde y un filósofo pues es un pensador o una pensadora que tiene una trayectoria intelectual de muchos años, con pues un pensamiento propio, ¿no? Un sistema filosófico propio. Bueno, yo me conformo con lo de profesora de filosofía. Lo de filósofa, bueno, pues me resulta todavía un poco grande, me queda un poco grande. Justamente, Carmen, anoche pasaron en televisión una película, Mientras dura la guerra, de Amenábar, donde se cuenta una historia real de un filósofo comprometido, honesto consigo mismo y con el momento en que le tocó vivir, como fue Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, bueno, sí. No la he visto, no he visto la película, pero en cuanto pueda la voy a ver. Vivió, bueno, en la guerra civil fue muy injusto también como rector, todo lo que vivió en la universidad, la persecución.
Y bueno, y luego pues también que le criticaron tanto por un bando como por otro, ¿no? Que también por su equidistancia, pero yo creo que no era tan equidistante, que él se manifestó. No, tenía muy claro lo que estaba pasando. Sí, sí. Y tuvo la valentía de denunciar eso. Sí, sí. Y bueno, es una película, yo la recomiendo porque es muy interesante, además muy recomendable en tiempos actuales, cuando parece que se intenta olvidar o blanquear un periodo negro de la historia de España. Sí. Es muy importante, sobre todo, que la gente joven cambie esa falsa idea que muchas veces se ha difundido y se adentre en lo histórico, ¿no? Y lo conozca. Y lo conozca. Ahora a mí me ha alegrado mucho el bombazo que ha pegado el libro de David Zuclé sobre la guerra civil, porque esto está permitiendo que mucha gente que no conocía, de las nuevas generaciones, que no conocía pues todo lo que había pasado, y que él lo cuente en clave de realismo mágico absolutamente todo lo que pasó en la península, provincia por provincia, y creo que son muy necesarios libros como este, sí. Claro, además ocurre una cosa, que aunque el franquismo y la guerra civil y el franquismo están en los planes de estudio, en muchos institutos nunca se llega a ese periodo de la historia, y si se llega se hace de manera un poco pues de soslayo, ¿no? Suavemente se pasa por encima, porque también algunos profesores se ven en que las asociaciones de padres, determinados padres, no quieren que ese periodo se aplique y dicen que es adoctrinamiento de sus hijos. Me parece un gran error, porque se puede analizar desde un punto de vista objetivo. Por supuesto. Y contar lo que pasó, pues como ha hecho este chico David Zuclé, ¿no? Uh-huh. Tanto desde una perspectiva como desde la otra. Bueno, vamos a hablar de tus libros. Uh-huh. De tus libros. Vamos a empezar por el último, Sufragistas. Este es verdad, que me lo has puesto aquí, puedo enseñarlo perfectamente. Es el último. Aquí está. Además con una portada de Pepe Moyano, muy atractiva también. Bueno, este filósofo desafiando el silencio, bueno, este es el segundo de los libros. Este es el tercero. ¿Este es el tercero? Sí. Ah, bueno, que he confundido yo el orden de la presentación. Bueno, pues háblanos un poquito de la filósofa desafiando el silencio. ¿Qué contiene? Bueno, Filósofas desafiando el silencio sigue en la misma línea de narrativa histórica de los dos libros anteriores, con una secuencia cronológica desde la antigua Grecia, pasando por la Edad Media, moderna y contemporánea. Son 17 pensadoras. La primera es en la Grecia antigua Temistoclea, sacerdotisa del templo de Delfos del siglo VI a.C., que nos la presentan algunos estudiosos como Diógenes Laercio, Porfirio, Jámblico, como maestra de Pitágoras. En realidad, bueno, está ahí, es un personaje que se mueve entre la realidad y la ficción, pero lo importante es que se señalen a mujeres, ¿no?, sacerdotisas, como maestras de insignes filósofos de la antigüedad. Esta es la primera, contextualizo en el relato todo lo que es el templo de Delfos, porque realmente se conoce muy poco de esta autora, de esta sacerdotisa. Luego el siguiente personaje también de la antigua Grecia es Diotima de Mantinea, sacerdotisa del templo de Mantinea, que Platón nos la presenta como maestra de Sócrates. Este es otro personaje que se mueve entre la realidad y la ficción, porque la primera vez que oímos hablar de Diotima es en el banquete de Platón. Y hay un duelo de diálogos, se celebra en la casa de Agatón un duelo de diálogos entre 6 intelectuales de la época. Cuando le toca el turno a Sócrates, Platón habla en boca de Sócrates, pues Sócrates en su elogio del amor cuenta lo que su maestra, Diotima de Mantinea, le ha revelado acerca del amor, que es todo lo que conocemos sobre el amor platónico. Bueno, pues todo esto se lo reveló, según Platón, su maestra. Otro personaje de la antigüedad es Areta de Cirene, de la escuela cirenaica, hija de Aristipo, que fue un discípulo de Sócrates, que fundaron una escuela de corte hedonista que fue predecesora del epicureísmo. Hay otro personaje también del que hablo en la antigua Grecia, que es Teano de Crotona, de la antigüedad, bueno, Crotona, al sur de Italia, de la Magna Grecia.
Algunos autores también como Jámblico nos la presentan como, o Diógenes Laercio, como esposa de Pitágoras. Yo en mi relato mantengo esta versión. Fue la primera matemática y la primera filósofa de la historia. Parece ser que aportó muchísimo en la escuela pitagórica sobre los poliedros regulares, sobre la proporción áurea, y de la Edad Media trato a personajes como Eloísa de Paráclito, que es la primera mujer de letras que ha llegado hasta Occidente, aunque se le conoce más por la pasión amorosa que vivió con el filósofo Pedro Abelardo, más que por sus innovadoras teorías sobre pedagogía y sobre teología. Y otra personaje que trato de la Edad Media es Hildegarda de Bingen, que fue una teóloga y filósofa muy prolífica y polifacética. Además de teóloga, era médica, naturalista, botánica, iluminadora, música. Un personaje fascinante. Fue canonizada y declarada doctora de la Iglesia en el año 2012 por el Papa Benedicto XVI. Es un personaje increíble. Luego, en la Edad Moderna, trato a Marie de Gournay, en el Renacimiento, en el siglo XVI, he dicho, ¿no? En el XVI, a Marie de Gournay, que fue una filóloga, traductora, filósofa, muy prolífica también, que se le conoce como la Minerva francesa. Tuvo una relación paterno-filial con Montaigne, y ella se encargó de la reedición de los ensayos de la obra de Montaigne, que es la que ha llegado hasta nuestros días. Fue también una feminista porque luchó por la igualdad, reivindicó la igualdad entre hombres y mujeres. Muy interesante. También era alquimista. Y en el siglo XVII trató el movimiento del preciosismo, de las preciosas, un movimiento muy interesante que surgió en Francia, pero después se extendió por otras capitales europeas, en Italia, en Alemania, en Inglaterra. Y aquí empiezo con la marquesa de Rambouillet, una preciosa, que crearon los salones literarios. Eran los únicos espacios donde mujeres con inquietudes literarias y filosóficas pues podían expresar sus ideas, ¿no? Y este movimiento, que fue denostado en una sátira por Molière, que se burló de ellas, esas preciosas ridículas, fue muy, muy importante porque creó en Francia el preciosismo, en España el culteranismo y en Italia el manierismo. Y revitalizaron la lengua francesa. Entonces, otras importantes salonières fueron pues Sophie de Grouch, que también se conoce como marquesa de Condorcet, esposa de Condorcet, conocida por su obra Cartas sobre la simpatía, donde concede hace un estudio sobre la importancia del placer y el dolor en la formación del conocimiento y en la construcción de los lazos sociales. Otro personaje muy interesante para mí, uno de los más fascinantes de la Edad Moderna, es Madame de Châtelet, amante de Voltaire. Fue la traductora de los Principias Matemáticas de Newton, la que se encargó que una obra en latín intrincada y que no la entendía nadie, ella no solo la tradujo, sino que la divulgó y hizo un estudio, una guía didáctica para que lo entendieran. Ocasionó el cambio de paradigma científico, ¿no? Tuvo mucha importancia. Y escribió también, porque era física y matemática, además de filósofa, escribió también Instituciones sobre la física, donde divulgó el cálculo diferencial integral de Newton y de Leibniz. Muy importante también y no se le conoce mucho. Y sigo, bueno, todavía hay más. Sí, si quieres, lo mismo me estoy extendiendo mucho. Vamos a completar para que se sepa el contenido exacto que tiene el libro, ¿no? Sí, bueno, Madame de Châtelet
Otro personaje muy interesante es Madame de Staël, que fue otra salonier de la Revolución Francesa entre el siglo XVIII y XIX, que su salón era un hervidero político donde se nombraban ministros, se destituían ministros, traía a Napoleón de cabeza porque ella se opuso al régimen napoleónico, era de corte ideología liberal y fue muy prolífica, escribió muchísimas obras y que fueron censuradas. Napoleón la exilió en multitud de veces, la echaba del país, regresaba y fue muy importante porque difundió el romanticismo alemán en Francia. Y de la Edad Moderna trato a María Zambrano, que es nuestra filósofa por excelencia, que hablamos en el programa de ella. De Vélez Málaga. De Vélez Málaga, nace en 1904, vivió durante mucho tiempo en el exilio. Tuvo un reconocimiento muy tardío a su vuelta del exilio en 1984, reconocimientos como el Premio de Asturias, Príncipe de Asturias, Cervantes, estuvo nominada al Premio Nobel, que finalmente recayó en Camilo José Cela. Bueno, un pensamiento muy original, la razón poética que va más allá de la razón vital de su maestro Ortega y Gasset. Una autora que para mí es la preferida de mi libro, que es Simone Weil, filósofa francesa, mística y activista política revolucionaria muy comprometida con la justicia social. Escribe un análisis muy profundo, hace un análisis muy profundo sobre el sufrimiento humano y la búsqueda de la verdad a través del misticismo. Tu libro es una forma, un momento de reivindicar a estas grandes filósofas que han estado silenciadas. ¿Cómo se ha podido dar ese hecho durante tanto tiempo y todavía en la actualidad? Yo creo que el gran público no conoce a la mayoría de estas y cuando algunas se conocen es porque es la mujer de o la amante de. Efectivamente. ¿Por qué crees tú que ha pasado eso? Bueno, pues ha pasado... ¿O por qué sigue pasando? Y sigue pasando, lamentablemente, porque vamos muy despacio. Bueno, pues desde la antigüedad, desde la antigua Grecia, la mujer estaba relegada al ámbito del hogar, en el gineceo, encerrada en el gineceo. Su función era la de reproducirse, hilar, la rueca, ¿no? Pero hemos visto que en todas las épocas históricas ha habido unas pocas mujeres que han sabido desafiar, por eso el título del libro, desafiar el silencio y romper este veto. Ha contribuido en gran medida no solo el patriarcado, ¿no?, sino también la propia filosofía, los propios filósofos. Es algo, Paco, absolutamente vergonzoso. A poco que escarbes es muy patente la misoginia y el sexismo de los propios filósofos que han legitimado un sistema de creencias y de a priori donde han considerado desde épocas muy antiguas que la mujer es inferior al hombre. Pues sin ir más lejos, pues Aristóteles, que consideraba que la mujer era un hombre medio hacer, o los ilustrados que la excluían como sujetos de racionalidad, ya lo hablamos también con Rousseau, por ejemplo. Con Rousseau, por ejemplo, Kant, excepto honrosas excepciones, todo hay que decirlo, porque había algunos como Condorcet, Montesquieu, incluso el mismo Platón, ¿no?, en la antigüedad, Pitágoras, los pitagóricos, donde en la escuela había pitagóricos y pitagóricas, que no tenían este discurso. Por tanto, no se justifica apelando a la época. ¿Tú crees, Carmen, que como se daba en el caso, estoy pensando en Gregorio Martínez Sierra y María Lejárraga, sí, la mujer que le escribía las obras y las firmaba él? Sí. ¿Tú crees que puede haber algún filósofo hombre muy destacado que parte de su obra haya sido de su mujer y no se haya nunca dicho o no se haya detectado? Bueno, mira, yo cuando escribí el libro de sufragistas, el único hombre que incluyo en mi selección es Stuart Mill. Stuart Mill era un hombre muy honrado porque se apropió de alguna manera, pero no por él, del nombre de su mujer en algunas de sus escritos de Stuart Mill. De hecho, él mismo dice en su autobiografía que la economía política, que es uno de los libros más conocidos de Stuart Mill, el capítulo 7 lo escribió íntegramente Harriet Taylor. Él lo reconoce. Es la propia mujer la que le dice a Stuart Mill que es mejor que publique con su nombre, porque en aquella época una mujer estaba mal visto, mal considerado, no se hubiera leído, no se le hubiera dado importancia, y ella consideró que dicho por él, con el nombre firmado con el nombre de él,
pues tendría más repercusión, ¿no? Y efectivamente lo que tú dices, esto ha ocurrido. Hay filósofos que lo han dicho, intelectuales que lo han dicho, como Stuart Mill, porque era un hombre muy comprometido con la igualdad de los hombres y la mujer, entre hombres y mujeres, pero hay otros que no lo han dicho. Y efectivamente, bueno, pues se han apropiado de las ideas de las mujeres. No sé si exactamente de su obra, pero porque quizá no hayan ha tenido la oportunidad de escribir una obra, pero sí de sus ideas. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a elaborar este libro? Pues mira, este libro me ha llevado dos años. Desde que terminé Filósofas de las que nadie me habló, ya tenía yo pendiente escribir una segunda parte en la que hablar escribir sobre algunas de las que no me había dado tiempo, me había dejado en el tintero. Una de ellas, María Zambrano, ¿no? Y mientras escribía este libro, en la fase de documentación, pues estuve escribiendo sufragistas, el de sufragistas, que era un tema muy desconocido para mí, que yo tenía pues mucho interés también en investigar sobre este tema. ¿Con este libro se agota o hay otras filósofas esperando? Hay muchísimas filósofas, pero digamos que esta serie yo creo que ya la doy por concluida. Y ahora estoy escribiendo, pero quiero, bueno, pues cambiar un poco el registro, ¿no? Seguiré reivindicando el papel de la mujer, pero en clave feminista, pero desde otra óptica, ¿no? Ya a ver si me desprendo de mi papel como profesora, ¿no? Que lo tengo todavía y muy presente. ¿Una filósofa para qué sirve? ¿Filósofa o filósofo? Filósofo y filósofa, ¿para qué sirven ambos? Bueno, pues... Esta es una pregunta infantil. Yo siempre recuerdo en la escuela una visita de un obispo y un niño le pregunta: ¿un obispo para qué sirve? Y bueno, el obispo yo creo que para menos, pero el filósofo yo creo que es esencial. La filosofía es consustancial al ser humano. El interrogarnos acerca de lo que nos rodea, el buscar respuestas. La filosofía ayuda a que decidamos mejor, a tomar decisiones buenas. Un filósofo sirve, pues, para, como decía Sócrates, para el tábano que va ahí a despertar al pueblo adormecido, soñoliento, ¿no? Y yo creo que tiene un papel el pensamiento crítico, pues hoy en día más que nunca, en la sociedad en la que vivimos, pues fundamental, esencial. Claro, porque el pensamiento aparentemente cada día es menos crítico. Me da la sensación. Sí, de hecho el filósofo coreano, este famoso filósofo coreano, Hu Chulan, no sé cómo se pronuncia, al que le han dado el príncipe de Asturias hace poco. Que dio un discurso sin pelos en la lengua. Sí, bueno, a mí me gusta. Es muy criticado en el circuito académico de la filosofía, ¿no? No todos están muy convencidos del pensamiento del filósofo coreano, porque tiene mucho peso la tradición germánica de heideggeriana, ¿no? Pero a mí me gusta porque hace precisamente una crítica de esto que estamos hablando, de la sociedad en la que vivimos actualmente, de la inteligencia artificial, de las redes sociales, donde vivimos, dice el filósofo coreano, más actualmente en las nubes, en la nube de Google, que en la Tierra. Estamos dejando de habitar la Tierra, el contacto con la naturaleza, con las cosas. Es muy raro porque todo esto que estamos viviendo nos está alejando, nos está desarraigando de nuestra propia naturaleza. Claro, no es extraño, como todo está en la nube, nuestra vida está en la nube. Todo está ahí. Todo está de ahí. hecho, cuando el apagón, nos dimos cuenta lo inútiles que nos volvíamos sin nada de esto, ¿no? Vamos, yo no sé si es real que estamos aquí o estamos en la nube. ¿Tú crees que estamos aquí realmente? Bueno, yo pienso que sí, que hay mucha gente que está en la nube, porque incluso conectados pero desconectados de la gente. Lo estamos viendo, ¿no? Que estamos con los móviles en una mesa y no estás hablando con el comensal o con tu amigo o con la persona que tienes al lado,
y lo mismo le estás escribiendo por el mismo móvil y lo tienes ahí al lado a 2 manzanas, ¿no? Entonces yo creo que sí, que estamos más en la nube que en la realidad. Hombre, claro, ese ejemplo que te has puesto se da también con bastante frecuencia en una mesa donde hay bastantes comensales, que se expresa una crítica sobre alguno de los que están allí y se hace en pequeño comité a través del móvil. Es una, digamos, una posibilidad que antes no existía, ¿no? Que no existía y que resulta un poco surrealista. Pero bueno, es así, es lo que tenemos, ¿no? Y no sabemos a dónde nos va a deparar esto. ¿Quién te aconsejó, o mejor dicho, por qué te decidiste a hacer un libro de estas características, o 2 de estas características? Pues mira, ¿Qué fue lo que tú notaste que dijiste, hay necesidad de que esto hay necesidad? Porque yo, sabes que me he dedicado a la enseñanza durante toda mi vida académica, a la enseñanza de la filosofía, y he lamentado la exclusión en los temarios de las mujeres filósofas y he reivindicado en las reuniones de coordinación durante muchos años que entrara alguna filósofa en la selectividad. Ha sido imposible y sigue siendo una asignatura pendiente porque hacen falta cambios en los currículos para que esto no ocurra. Ya comentamos el otro día también en la televisión, en la entrevista que me hiciste, que en todos los ámbitos del conocimiento, no solamente en la filosofía, las mujeres brillan por su ausencia, ¿no? Entonces, este ha sido uno de los motivos. Y luego otro punto de inflexión que comenté en la presentación, que me llevó a escribir este libro, bueno, es que fue a través de una pintura, un cuadro. Estaba yo escribiendo un relato a una amiga, Esther Tauroni, con la que participo en Visibiliza Arte, el proyecto de Visibiliza Arte, y me encargó un relato para que escribiera sobre una pintora, Maud William, canadiense, ¿no? Y a raíz de ese cuadro yo dije, oye, ¿y por qué no meto en este coche, porque había un coche, un Ford antiguo Model T, ¿no? A Sartre y a Simone de Beauvoir? Y entonces los metí ahí en ese mismo coche del relato y ese fue el primer relato que escribí. No se entiende uno sin el otro, ¿no? No se entiende el uno sin el otro porque fue una pareja que estuvo unida toda la vida, a pesar de que vivían juntos pero separados, ¿no? Con esa relación que tenían de amores contingentes, amores necesarios. Pero sí, yo los pongo juntos a los dos en conversación. Carmen, hablar contigo es un placer y, bueno, yo diría que se aprende muchísimo. Bueno, porque muchas gracias. Tu faceta de profesora te lleva a que tengas una didáctica muy buena, una expresión amena y convincente. Estoy convencido. Bueno, esto se puede decir, bueno, le está adulando para decirle que venga de vez en cuando. No, yo te invito a que venga de vez en cuando. Estaré encantada. Cada 15 o 20 Cuando días. Tú quieras. Te llamaré y vienes para hablar ya en concreto, por ejemplo, de una autora. Vamos a hablar hoy de esta autora. Me encantaría. Pues lo vamos a hacer. Vale. Ya nos ponemos en contacto. Podemos hablar de Simone Weil, podemos hablar de Teano de Cortona, de la que tú quieras, sí. Y podemos indultarlos o no. Eso. Porque eso está bien, ¿no? Está bien. A los filósofos, ¿no? Hacer un papel como de miurgo que decide, ¿no? Y a veces como gran hermano también, ¿no? Sí. Gracias, Carmen. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Paco, encantada. Bueno, hay que decir que Filósofa Desafiando el Silencio se encuentran en las mejores librerías y plataformas. Sí, la podéis encontrar aquí en Marbella en De Libros, en la librería de nuestro amigo Rafa, y en librerías de barrio, y luego pues en todas las plataformas online de internet. De acuerdo, gracias, Carmen. Pues muchísimas gracias a ti. Carlos, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Paco, aquí estamos al pie del cañón. Estaba yo diciendo antes, al comienzo, que bueno, es buen momento para quedarse en casa con esta lluvia, viendo una buena película, o ir primero a la cafetería Gaspar a tomarse un café con un pastelito y después ver la película. Después fue lo suyo primero desayunar, que con el estómago lleno se ve todo mucho mejor. Bueno, ¿qué película has elegido para hoy? Bueno, hoy vamos a ver, Paco, vamos a ver Casablanca. Como habrá mucha juventud que nos escuche y que nos vea a través de la televisión y eso, que todavía no la haya visto por aquello del blanco y negro, tengo que decir que hay una copia rodando por ahí en color, que la vean en color, que no pasa nada.
No pasa. Lo suyo es verlo blanco y negro, pero bueno. Eso te iba a decir, que a mí lo de las películas coloreadas no me gustan nada. A mí tampoco, pero yo haciéndole un favor a esta juventud que es reacia a las películas en blanco y negro, bueno, porque la vea en color, que ya verá una película bonita que es de 1942, dirigida por Michael Curtiz, donde está Humphrey Bogart y está la Ingrid Bergman, que parece que la han iluminado con una bombilla, pero por dentro, porque es más espléndida, no se puede estar. Hombre, la película habla de refugiados. Fíjate tú que viene al cuento muy bien ahora lo de los refugiados con tanta guerra que hay en todo el mundo entero, que están unos corriendo por un lado y otros corriendo para otro. La historia de la película es que están en Casablanca, están quedados en Casablanca, donde estaba el gobierno de Vichy por aquella época, y entonces mandamos un poco los alemanes, pero la policía que mandaba era francesa, y Rick, que era norteamericano, que precisamente había estado en la Guerra Civil Española, se refugia allí y pone un bar. El bar se llama el bar de Rick. El café de Rick. El café de Rick era Humphrey Bogart el que lo regentaba. Y allí el tres y maneje que había eran, porque la película empieza muy curiosa, la película empieza con una voz en off que dice: en el desierto han asaltado a un correo alemán, no sé si es alemán, parece que creo que sí, alemán, y le han robado 2 salvaconductos. Los 2 salvaconductos eran desde Casablanca a Lisboa, el avión de Casablanca a Lisboa. Esos eran los salvaconductos, que después nos hemos enterado que en esa época ni había salvaconductos, ni el avión llegaba de Casablanca iba a Lisboa, o sea, una cantidad de cosas que están en la película, que nos las han colado ahí, en la historia de la película, que después hemos visto que era todo imaginación de 2 hermanos, que se llaman los hermanos Epstein, que eran guionistas, y que se van de tournée por Europa en el año 37, me parece que era 36 o 37, y ellos ya ven el movimiento que hay con los refugiados, lo que estaban ya los alemanes, las trifulcas que había ya él ve algo allí y coge una obra de teatro y la adapta para hacer Casablanca. Pero la historia de la película es muy curiosa, porque los hermanos estos iban escribiendo el guión día a día. O sea, un día escribían 3 páginas, otro día escribían 4, y el director Michael Curtiz le decía, o sea, la Ingrid Bergman le decía al director, le decía: pero vamos a ver, ¿yo con quién quedo al final? ¿Con Rick o con mi marido? Además, Carlos... Y el director le decía, dice: tú sigues haciéndolo como va, con esa ambivalencia que tiene, que está quedando muy bien. Ya veremos con quién queda al final. Esta película parece efectivamente la película del día a día, porque en primer lugar no se pensó en Humphrey Bogart, sino en Ronald Reagan para hacer el personaje de Rick. Pero es que tampoco se quería en un principio poner la canción El tiempo pasará, que es de los años 20, y al final se incluyó, y hoy día es icónica. Pero fíjate tú que la película a esta le pasó igual que a la música del Puente sobre el río Kwai. Era una música del coronel Jackson, no sé cómo se llamaba, de los años 30, de los años 20, la metieron en el Puente sobre el río Kwai y funcionó la mar de bien. Todo el mundo estábamos chiflando la canción cuando salimos del cine. Y aquí pasa igual, El tiempo pasará. Y además, es una película que está toda llena de frases, Paco. Dice: si la tocaste para ella, tócala para mí. O sea, una cantidad de frases que tiene la película, claro que han pasado. Muchas veces se dice que le dice: tócala otra vez, Sam. Eso no se dice en la película en ningún momento. No, dice: tócamela otra vez, Sam. Dice: si la tocaste para ella, puedes tocarla para mí. Y el Sam decía: no, pero es que Rick, no sé qué. Dice: puedo soportarlo. El otro decía: puedo soportarlo. O sea, es una película que está llena de momentos sublimes. Cuando en la escena que llega ella de noche allí a pedirle los salvaconductos y decir:
haz conmigo lo que quiera, pero dame los 2 salvaconductos, y él le dice que no, que él no tiene los salvaconductos, lo tenía allí guardado en el piano. Pero los personajes, esos personajes que están dentro del bar de Rick, es que es una película que yo la habré visto como unas 10 o 12 veces, pero es que esta es de las pocas que cuando, sabiéndome lo que viene detrás y sabiéndome la película de memoria, cuando hago así zapping en alguna televisión o algún sitio y me la encuentro, no soy capaz de quitarla. Me pasa con esta, me pasa con Lo que el viento se llevó, me pasa con Ben-Hur, me pasa con una serie de películas que no soy capaz de mira que está con lo fácil que es Hermano de cambiar. Pues no soy capaz de cambiarla. Me sé la película de memoria y la vuelvo a ver otra vez hasta el final. Claro, yo creo que eso nos pasa a muchos, con esta película y con otras, ¿no? Sobre todo del cine clásico. Esta película tiene también una secuencia al final de Humphrey Bogart y Cole Raines, donde dice, este puede ser el comienzo de una gran amistad. Claro, pero fíjate tú que según he leído yo por ahí en alguna historia, que dice que la película terminaba antes de eso, pero a Al Wally, que era el productor, no le gustaba cómo terminaba la película. Y entonces él le dice al guionista que escriba algo para que se despidan, o sea, para que queden juntos el policía y Rick, que queden los dos juntos y que se vea el avión de irse, que es la escena final, de irse el avión por el aire. Y esa escena es una escena icónica, un final icónico, que es lo tenemos gracias a Al Wally, el productor. O sea, que en esta película todo el mundo, digamos, que metió la cuchara. Aquí metió la cuchara a todo el mundo. Y la verdad que es una joya de película. Hay que decir también que se estrenó en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Claro, una película que hablaba de refugiados, de los alemanes y de todo esto, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se ponía en un cine, pues había que estar en esa fecha. Cuando se hace cualquier relación de películas románticas por excelencia en la historia del cine, Casablanca está prácticamente a la cabeza siempre. Hombre, claro, por supuesto, es que la historia de amor que tiene ella con él en París, porque era la famosa frase de siempre nos quedará París. O sea, el famoso romance que tienen ellos, que decían los alemanes iban de gris, llovía no sé cuánto y los alemanes iban de gris. Es todo esto que están recordando ellos, la historia de amor de ellos, que cuando él coge el avión, o sea, el autobús para irse al avión, se queda esperándola a ella, pero ella no viene. Después, a lo largo de la película, explica el por qué ella no llegó, porque se había enterado de que al marido lo habían metido en un campo de concentración, y entonces ella ya no quiso irse con él, porque ella estaba loco con él, ya estaba súper enamorado de Bogart. Es una historia de amor preciosa, pero fíjate tú, el final no descubrimos nada si contamos ya lo que cuando dice él, dice no, dice anoche dijimos muchas cosas, muchas tonterías, pero tú ponga ahí en los conceptos que en la que se va es Ilsa y Lalo, con el esto, ¿cómo se llama? En los salvaconductos, el nombre de él y de ella. Yo creo que esta película, Carlos, Casablanca, ya no importa decir el final o no decirlo, porque la poética de la película está por encima de lo que realmente se cuenta. Exactamente. Es la imagen, es la mística que tiene la película. Esto es todo, esos son los personajes. Yo, bueno, si me tuviera que quedar con un momento de la película, porque a mí cada vez que veo la escena esa se me ponen los pelos de punta, si me tenía que quedar o sea, dice, te tienes que quedar con un momento de la película, como decía el García, vamos, en su famosa tertulia, ¿no? ¿Qué momento de la película elegí cada uno? Yo desde luego elegiría el momento que empiezan a cantar la Marsellesa. Cuando están en el bar, están todos los alemanes en un sitio, los franceses en otro, están en otro lado, y empiezan los alemanes a cantar el himno alemán, y empiezan así, y le hace con la cara así a Rick, la que está cantando, y le hace ríe así, que sí, como diciendo que sí, que la cante, y empieza a cantar la Marsellesa,
y callan a los alemanes, ese momento es sublime de la película. Sí. Además, en el momento que está hecha la película, en 1942, eso pondría los pelos de punta más de 4. También hay actores secundarios, por ejemplo, Peter Lorre, Sí. un actor muy característico de esa época, que trabajó en varias ocasiones con Bogart. Sí, creo que yo lo he visto en un par de películas más con él. El Halcón Maltés, por ejemplo. Sí, el Halcón Maltés. Y hay otra más por ahí de las más desconocidas de Bogart, que también está él. Sí, hay otra. Otra que transcurre en Marsella, creo que también aparece. Sí, con contrato en Marsella. Y la verdad que es un actor que estaba mucho en la época porque tenía un aspecto raro, la verdad que tenía un aspecto raro, una fisonomía rara en la cara, que cuadraba muy bien con este tipo de cine, con este tipo de historia. Tú has dicho también antes que hay una copia, se distribuye una copia coloreada. Claro, esta es una película en que no tiene sentido que haya una copia coloreada, porque la fotografía en sí forma parte de la leyenda también. Claro, en blanco y negro, es una fotografía en blanco y negro. Claro, donde las luces están adaptadas al blanco y negro y está a la de estos de plata que tenían en aquella época, donde los contrastes, las iluminaciones de los rostros laterales que se ven siempre una cara en sombra y una media cara iluminada, con los fondos oscuros. O sea, es una película que está hecha, la iluminación y la fotografía está para el blanco y negro. Pero, como tenemos mucha juventud que dice, blanco y negro, esto es muy viejo, ya no es muy antiguo, no sé qué. Bueno, que la vean en color, pero que conozcan la historia por lo menos. Yo le doy hasta esa opción, que la vean en color, por lo menos que la vean. ¿Tú has visto alguna vez esta película en pantalla grande? Sí, la vi, espérate, estoy haciendo memoria. Creo que la vi en el cine Alfie. Casi al comienzo de llegar yo a Marbella. Tendría yo unos 13 o 14 años. No sé por qué la pusieron. Para mí que fue una restauración nueva que hicieron o algo de eso. La vi en el cine Alfie. Recuerdo. Bueno, ¿y actualmente dónde se puede ver? Bueno, la película esta se puede ver en muchos sitios, entre ellas en YouTube, pagando, pero claro, está en 4K, restaurada, se ve muy bien. Y está también en Apple, y está en Filming. Esta me pasa a mí que la tienen todas las app, las tienen casi todos. Pero eso, claro, la tienen muy bien conservada, que cualquiera que tenga acceso a ver la película tiene un sonido estupendo y una imagen estupenda, donde se puede ver un televisor de todos los que tenemos modernos, de 40 o 50 pulgadas, y disfruta uno como un enano de la película. Pues nada, vamos a disfrutar como un enano y como un gigante. Vamos a hacerlo de la gran manera, porque este es uno de los títulos fundamentales que cualquier persona aficionada al cine tiene que ver. Bueno, y hay que decir también, Paco, que Michael Curtiz tiene una filmografía maravillosa. El Capitán Blue, Camino de Santa Fe. ¿Dónde estaba Ronald Reagan? El Camino de Santa Fe. Exactamente, con el Rofri. Yo qué sé, tiene una cantidad. Pues la última que hizo, que la estuve viendo yo en el canal 13 hace una semana, era ¿cómo se llamaba esta? Los Comancheros. Fue la última que hizo. Sí. Y tiene una puesta en escena esa película y una fotografía espectacular, con un John Wayne ya mayorcito, pero porque la película de Pammy que es del 61, él murió en el año 62, Michael Curtiz, en el 61 en la película, la última que hizo. Magnífica película, magnífica del oeste. Y bueno, y tiene una serie, una filmografía. Me estoy acordando de un detalle que le leí en la biografía de David Niven. La biografía de David Niven cuando estuvieron rodando La carga de la Brigada Ligera, que era de 1936, si no recuerdo mal la película, pues como Michael Curtiz estaba recién llegado a Hollywood, era húngaro,
estaba recién llegado a Hollywood y no sabía muy bien inglés, estaba diciendo que trajeran los caballos vacíos. El David Niven se meaba con él porque decía que traigan los caballos vacíos, ni voy a decir en inglés que trajeran los caballos sin jinete, estaba diciendo en el inglés suyo que trajeran los caballos vacíos, y a David Niven aquello le hizo muchas gracias y le puso a su biografía que traigan los caballos vacíos. Vamos, o sea, es como si tú vas la biografía de... Exactamente, la biografía de David Niven se llama así, que traigan los caballos vacíos. No, te iba a decir que es lo mismo que si tú vas a Estados Unidos y pides que te pongan una película de Holbein, ¿eh? Pues exactamente, dice, ¿ese quién es? No lo conocemos. Holbein, ¿ese quién es? Siempre bueno. Sí, ese vaquero de ustedes que... John Wayne. Bueno, vale, ya sé quién es John Wayne. Bueno, Carlos, gracias por habernos introducido en Casablanca. La próxima semana más. Muy bien, muchas gracias, Paco. ¿La próxima semana una española? Bueno, puede ser que sea una española. Bueno, lo dejamos ahí. Lo dejo ahí. Sorpresa. Sorpresa. Pues hasta luego, gracias, Carlos. Adiós, Paco. Continuamos en Hora Marbella, estamos en Marbella Radio en streaming, en Radio 107.6, también en televisión. Vamos a hablar de libros, de un libro en concreto. Ya hace 2 semanas que no venía en Encarnación Urbano o Encarne Urbano, y hoy la tenemos aquí, pues con otro de sus títulos clásicos de la historia de la literatura. Encarne, buenos días. Hola, buenos días. ¿Te ha costado llegar? Un poquito con la lluvia, en estos suelos que no sé por qué tenemos la manía de tener tanto mármol. Bueno, eso pasa en la mayoría de las ciudades de la Costa del Sol. Exacto. Que hay un mármol, en cuanto caen 2 gotas, eso es una pista de patinaje. De patinaje. Y algunos que tenemos la movilidad un poquito así que así. Tenemos que ir con mucho cuidado. Más problemático. Bueno, Encarni, ¿qué libro has elegido para hoy? Pues elegí Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Este libro me ha impresionado muchísimo la riqueza que tiene esta autora en su vocabulario y en cómo narrar las cosas. Y este libro es que para mí ha sido un tesoro, encontrarme un tesoro. Para mí es un puzzle de sabiduría que se va montando poco a poco conforme se va leyendo. Es una maravilla de libro. O sea que animo mucho a que lo puedan adquirir o leer. Memorias de Adriano. Memorias de Adriano, ¿a quién se refiere? ¿Quién es Adriano? Vamos a ver, Adriano es un emperador que tuvo Roma, que son de los 3 españoles, porque Adriano nació en Ítaca, en Sevilla. También fue el sobrino de primo de Trajano, que también que nació en Ítaca. Y otro que también fue emperador romano, que nació en España, pero más bien en la parte de Segovia, fue Teodosio I el Grande, que este hombre fue el que hizo del cristianismo la religión de Estado. Uh-huh. Constantino fue el que legalizó el cristianismo, pero el que lo hizo de Estado, porque él era un católico muy aférreo. Y a raíz de él, pues ya el Imperio Romano tomó como religión el cristianismo. De Memorias de Adriano siempre se recomienda la traducción que hizo Julio Cortázar. Exacto. Sí, que tradujo todos los libros, suele traducir casi todos los libros de Yourcenar. Bueno, vamos a poner un poquito en contexto, porque ¿quién fue Marguerite Yourcenar? Marguerite. Porque no se llamaba así. No. Ese es un seudónimo. Exactamente. Bueno, ella se llama Marguerite, me parece a mí. Marguerite, sí, pero el apellido. Pero el apellido era como un conjunto de muchos nombres que tenía ella, como un anagrama que le llaman. Sí. O sea que. Y es una mujer que nació en Bruselas. No llegó a conocer a la madre porque la madre en el parto murió porque le dio la fiebre puberal, que era muy dada en los hospitales. Y no llegó a sobrevivir. Y ella, quien realmente la educó y la trajo a Francia, fue su padre.
Su padre era un hombre que era un gran vividor, le gustaba mucho viajar y a su hija pues la lleva con él. Y gracias a él ella tiene ese amor por los viajes. También le da una buena educación académica, porque ella llegó a estar en la universidad, llegó a la universidad, de las pocas mujeres que llegaban a la universidad en aquel tiempo. Él ya nació en el 1903, pero en aquel tiempo eran muy pocas mujeres las que iban a la universidad y ella se especializa en los clásicos, en el clasicismo. Bueno, en un momento dado se nacionaliza norteamericana. Sí, eso fue posterior, hasta que, o sea, mientras que estuvo el padre vivo, suele estar con el padre, pero luego ya al morir el padre tenía una amiga, una íntima amiga que era americana, y entonces cuando ella le propone de irse a Norteamérica y se va con ella, que luego fue su amante. Memorias de Adriano, como su nombre indica, está relatado en primera persona, sí. Lo relata el emperador, pero tiene forma epistolar. Sí, es una carta que Adriano le escribe a su sucesor, que era Marco Aurelio, y en ella le narra sus memorias, pero lo hace que de forma con una gran filosofía, con grandes reflexiones. Entonces es una belleza como está escrito el libro. Además, este emperador cuenta ahí también su gran historia de amor. Sí, exactamente. Él tiene, bueno, eso era muy típico en la época de Grecia y de Roma, que los hombres tuvieran su favorito, digamos. Le pasaba mucho a los filósofos griegos, que tenían a sus discípulos, y uno de ellos era también su amante. Pero aquí yo hago un matiz, porque no es tanto el hecho de la homosexualidad como algo que está prohibido actualmente y que me parece correcto que esté prohibido, la pederastia. Claro. Entonces eso sí que era una cosa que ellos lo tenían como normal. Lo normal es coger a un chico a temprana edad e irlo adoctrinando a la forma que ellos querían. Pero lo hacían de una manera que parecía que no estaban haciendo ningún mal, por lo menos en los tiempos aquellos. La mujer, ¿para qué la querían? Pues la mujer la querían para que tuviera hijos y los cuidara. Pero no la tenían, no, era difícil porque era tal el machismo que realmente una persona que tú no admiras, es difícil que te enamores de ella. Entonces las mujeres eran para la casa, para los niños y para que lo cuidaran a ellos, punto. Las cuestiones sociales de amor las tenían con los otros hombres, que sobre todo iba a gente más joven. Claro, se está hablando no solamente de una cuestión amorosa, sino también de índole sexual. Sí, exacto. O sea, efectivamente, por eso cuando se habla de Alejandro, el gran emperador Alejandro, pues también se le resalta mucho en su biografía ese aspecto, ¿no? Pero como tú has dicho, era normal en el mundo antiguo. Sí, era muy frecuente, natural. No digo frecuente. Y frecuente. ¿Qué es lo que destacas tú de este libro? ¿Qué es lo que más llama la atención del libro Memorias de Adriano? De las Memorias de Adriano como el personaje en sí, sí. Fue lo extraordinario que fue él con la belleza y las artes. Era un hombre totalmente cultivado y era una gran amante de la lectura, de la poesía. Él también escribió y destacó sobre todo ese interés por aprender y por la sabiduría que adquirió. Esto es con respecto al personaje. Luego, con respecto a la escritora, el libro está escrito, como se sabe ya, en primera persona, que las personas que escribimos sabemos que es mucho más difícil mantener los personajes en primera persona que hacerlo como en tercera persona, ¿no? Y la belleza que ella, lo culta que fue ella para saber narrar con las reflexiones que hacía a Adriano, cómo saber narrarlo de esa forma tan rica y tan literaria. O sea, ahí admiro yo mucho a la escritora. Y luego Adriano aquí nos acerca a lo que fue Adriano. Adriano, desde luego, fue mucho más, porque fue el emperador de Roma. Ya se sabe que los emperadores de Roma eran gente muy tajante, muy estricta, y sobre todo que nada más que llegar al poder se cargaban a todos los enemigos que tenían detrás. Pero Trajano, sin embargo, fue un hombre que, a pesar de ser un gran militar, porque aprendió a ser militar,
porque por eso Trajano lo admiró, por el coraje que tenía. Pero luego le estorbaba mucho por lo que sabía. Trajano era un hombre más militar, menos cultivado, entonces no soportaba que Adriano fuera tan culto, pero luego se lo gana Adriano por el coraje que demuestra. Era un gran militar. Sin embargo, él soluciona muchas cosas con la diplomacia, no con la guerra. Adriano en ese sentido era más sentado, más pacífico. Lo soluciona con la diplomacia. Trajano, ahí el personaje que interviene, que es un personaje muy importante en la novela, es Plotina. Plotina era Plotina era la mujer de Trajano. Esta mujer ayuda muchísimo a Adriano, lo ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque ellos tenían el mismo alma, compartían mucho las letras, compartían mucho la sabiduría, el aprendizaje, y tienen eso en común, pero que la gente no se confunda. Él no llegó a tener ninguna relación sexual ni amorosa con Plotina. Era una especie de alma gemela, pero a nivel académico y a nivel cultural. Y Plotina es la que mejor conoció a Adriano, la mejor persona, la que mejor conoció a él. Y ella, ¿qué pasa? Que lo ayuda muchísimo. Primero trata de convencer a Trajano para que Adriano le escriba las exposiciones que tenía que hacer en el Senado y las oratorias, para que todo se lo llevara Adriano. Y luego más adelante fue una mujer muy lista, muy inteligente, y aprovechó que Adriano cayó enfermo y estuvo ya cerca de la muerte para que dejara por escrito el adoptar a Adriano para que fuera su sucesor. La palabra adoptar no era como nosotros la aplicamos como adoptar hijos, no. Adoptar era tener el nombramiento luego como sucesor. Entonces todo eso lo consiguió Plotina. ¿Qué pasa? Que los enemigos de Adriano se echaron encima y empezaron a acusarla de que ella fue la que instigó y la que aprovechó al moribundo para que escribiera en pocas palabras que Adriano sería su sucesor. En carne, la versión definitiva se publicó en 1951. En la 51, exactamente. Digamos que se completó entre el 58 y el 50, sí. Entre el 48 y el 50, pero se había publicado por entregas. Sí, eso fue por entrega, exactamente. Después fue la agrupación, se publicó ya una vez, la agrupación, el 51 se publicó ya completa, la obra completa. Antiguamente eso era bastante frecuente, sobre todo en el siglo XIX, publicar por fascículos, digamos, sí. Y después se aunaba. Exactamente. Sí, era muy... ¿Por qué? Porque la persona... Entonces se escribía a mano. Bueno, claro. ya esta señora ya escribió a máquina, pero al principio se escribía en manuscrito. Y los manuscritos llegaban, y mientras que tú entregabas un manuscrito y una parte de esa obra, tú estabas escribiendo la segunda, digamos, o por capítulo, ibas escribiendo la segunda, mientras que el editor iba leyendo la primera. ¿Comprende? O sea, por eso se hacía también. No es lo mismo escribir rápidamente en un ordenador como estamos ahora, como se escribía antes. Y además todo era más relajado, la vida era antes más relajada, no era tan estresante. Esta es una novela histórica. Sí. Claro, hoy día muchas de las novelas históricas que se escriben en la actualidad uno la lee y aparecen personajes, por ejemplo, de la Edad Media, que hablan como una persona del siglo XXI, un lenguaje. Sin embargo, Memorias de Adriano, por esa riqueza de lenguaje y de vocabulario que tiene la autora, ahí estamos hablando de un lenguaje de la época. Sí. No, es que ella se cultiva mucho en la historia de Adriano, y la historia de Adriano, ella estaba cuando está ya aquí, después de irse a América, en América ella aprovecha un tiempo en la universidad para instruirse sobre Adriano. De hecho, que a los coloquios de los profesores, porque ella en América fue profesora de francés en la universidad, cuando se hacían las reuniones de profesores, ella no asiste. Se queda ella estudiando a Adriano. Era una mujer muy atípica, muy atípica. ¿Qué pasa? Que los mismos profesores llega un momento ya que la respetan y la dejan.
Por eso ella entra mucho en el lenguaje que había en aquel tiempo, porque estudia a los que posteriormente de la muerte de Adriano, en aquella época escribieron sobre Adriano. Sin duda que Memorias de Adriano es su gran obra, por la que siempre se le recuerda, por la que ha pasado a la historia de la literatura universal, pero fue bastante prolífica. Sí, sí, sí. Tuvo bastantes novelas. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, ¿alguna más? ¿Qué? ¿Algún otro tipo? Sí, ella tiene, bueno, antes de Adriano, pues tiene una trayectoria bastante buena, porque escribe en el principio, que es el que llama la atención a la crítica, que era Alexis, que eso fue en el 1928. Luego tiene otras más, como por ejemplo Los viajes a Grecia. Ella se empatía mucho con Adriano, porque Adriano era un amante de Atenas y de Grecia. Ella, cuando está en Grecia, tiene esa misma empatía. Entonces escribe Viajes a Grecia, que ahí cuenta ella la experiencia que tuvo en Grecia y todo lo que aprendió en Grecia, esta autora. Luego también tiene los cuentos orientales. Todo ello es la riqueza que ella también acogió gracias a su padre, que la hizo viajar con él por casi todo el mundo. Entonces de ahí vienen los cuentos orientales, que también tuvo su buena acogida, pero lo que ya se hace para ella, que es lo más sublime en su trayectoria como escritora, fue precisamente las Memorias de Adriano, y más tarde fue la de Opus Negros. También fue traductora de muchos autores como Virginia Woolf. O sea que ella fue muy polifacética dentro del mundo de la lengua. Fue nombrada por la Real Academia Francesa, de la primera mujer que fue nombrada por la Real Academia Francesa. Es una mujer que se adelantó a su tiempo, estaba claro. Sí. Y luego también por la belga también fue nombrada. Todo esto ya le cogió en América. Pues a pesar de tener la nacionalidad norteamericana, ella fue muy admirada en Francia, y se le hizo pertenecer a la Real Academia, a pesar de estar ella ya nacionalizada americana. Sí, como tú has dicho, fue pionera, fue la primera mujer en entrar en esa institución. Exactamente. ¿No? Que tanto la francesa como la española, como de cualquier lugar, siempre ha estado un poco cerrada a las mujeres. No, bueno, en aquel tiempo realmente las escritoras tenían que luchar mucho para podérsele publicar algo. O sea, que eso se detonó bastante bien. O sea, esto era una diferencia que hay, que hoy día parece muy sencillo, porque gracias a Dios hay muchas escritoras y estamos atendidos por nuestros editores, pero antiguamente no. Claro. En aquellos años no. Bueno, pues esta ha sido una pincelada sobre Marguerite Yourcenar y sobre su obra cumbre, que es Memorias de Adriano. Pues te cito para dentro de 15 días. Vale, de acuerdo. Así que seguimos en esta especie de club de lectura, donde el deber principal lo tienes tú haces los deberes. Sí. Y los alumnos aquí aprendemos un poquito. Exactamente, todos aprendemos un poquito. Lo que sí me gustaría algún día profundizar mejor en el personaje de esta señora, de Margaret. Porque hay una riqueza muy grande en su vida, que eso debe de ser escuchado y debe de ser homenajeado en la radio y en los medios de comunicación. Gracias, Encarni. Pues nada, gracias a ti, Paco. Y ahora vete por la sombra. Sí, está claro. Y con cuidado con el paraguas. Bueno, estaba yo diciendo que algunos habíamos salido pensando que no iba a llover y ha llovido. Así que menos mal que aquí estamos bajo techo. Vamos a seguir hablando de comunicación. Cuento con una experta en ese mundo de la comunicación, de la creación de contenidos audiovisuales, como es Ana Luna Aguilar. Ana, bienvenida. Buenas tardes, Paco. Tú vienes todavía como primaveral, o de entretiempo, que se decía. Sí, porque en Marbella el problema es que aunque llueva y sea en pleno noviembre, no hace realmente mucho frío.
Yo siempre chaqueta, pero por dentro todavía veraniega. Es verdad que en Marbella es difícil encontrar un día de frío ni en pleno invierno, ni en enero. No lo hay. Me compro chaquetas, me compré el año pasado una chaqueta que todavía no he podido usar aquí, por la calor que hace siempre. La Navidad todavía no ha llegado, pero las calles se notan que ya van tomando el aspecto navideño. Sí, yo que vivo cerca de la calle Córdoba, que es una preciosidad de decoración en Navidad, ya las están medio decorando y digo, ya se siente que estamos cerca. Aunque empiezan muy temprano últimamente la Navidad a nivel comercial. Bueno, no hace mucho se presentó en Marbella tu corto, Michael Jackson, una estrella fugaz en Marbella, que ha resultado un éxito total, ¿no? Ha resultado un éxito. Puedo decir abiertamente, objetivamente, no. Llevamos 3 estrenos, con algunos con dobles pases, en Málaga, en Marbella y hace poco en Madrid. La semana pasada fuimos a Madrid a presentarlo y las salas se llenan completamente. Qué bien, ¿no? Sí, la verdad. Hombre, todavía que se llene Marbella, pues es más comprensible. Uno espera ser profeta en su tierra, por lo menos en un asunto de estas características. Pero si se llena en Madrid es porque realmente hay un trabajo que capta. Sí, yo creo que atrae a la gente porque es un tema del que no se ha hablado, porque tiene unas imágenes también inéditas y al final pues ves como gente que no te conoce para nada te felicitan cuando lo ven y quedan impresionados del trabajo que han visto. Los que nos siguen por televisión están presenciando imágenes, junto a nosotros aparecen también imágenes de ese corto Estrella Fugaz en Marbella, Michael Jackson. Tú lo has contado ya muchas veces, pero siempre hay alguien nuevo que se preguntará, bueno, ¿y esta chica joven cómo se interesa en un acontecimiento musical en Marbella de hace un montón de años? Pues yo desde pequeña siempre la música que me ha interesado ha ido un poco fuera de mi tiempo, como me comenta alguna gente, no escuchan música que no encaja con tu generación, pero bueno, para mí es la música que hay que escuchar, ¿no? Y Michael Jackson pues siempre ha sido para mí un ídolo total. A mi madre le gustaba muchísimo, me lo inculcó desde muy pequeña, yo no recuerdo un año de mi vida sin ver sus videoclips y yo tenía esa necesidad de vivir aquí, de contar cómo fue para la gente de Marbella que él viniese aquí. También es importante que contemos la intrahistoria de la gestación y de realización de este corto, porque parece que jugaron a favor una serie de acontecimientos aleatorios que surgieron, que no estaban previstos y que ayudaron a hacerlo. Por ejemplo, que te den imágenes inéditas a alguien que no las da nada más que a precio de oro. Exacto. Las imágenes inéditas normalmente ya de por sí suelen costar un dinero, pero cuando hablas de alguien de la talla de Michael Jackson, pues cuestan el triple. Hay imágenes que hay coleccionistas que compran esos derechos, se quedan esas imágenes simplemente para tenerlas, no. De hecho, no suelen casi ni querer venderlas, las tienen guardados para ellos, para decir, las tengo yo nada más. Y a nosotros sí que es verdad como que... un fetiche, más o menos. Claro, más o menos. O sea, el coleccionismo llega a un punto bastante interesante de estudiar. Y ese tipo de gente pues nos lo ha cedido de forma altruista totalmente, viendo que nosotros con el documental no hemos querido tener ningún objetivo lucrativo. Era simplemente poder contar la historia y así que nos han apoyado gente que podría habernos cobrado lo más grande. Pero la cosa no se queda ahí porque contactáis con una señora guitarrista que actuaba con Michael Jackson y os concede una entrevista. Contactamos con Jennifer Batten, que fue su guitarrista durante prácticamente toda su vida. Esa fue su primera gira, el Bad Tour fue la primera gira que ella se unió a su equipo. Una mujer que siempre se le ha conocido bastante por estar justo al lado de Michael durante toda su gira, pero que luego la mujer está considerada una de las mejores guitarristas de la historia. A nivel de mujer, que también no se suele reconocer mucho, es una absoluta máquina. Contactamos con ella, oye, pues nos gustaría hacer una entrevista, no le decimos de ninguna manera que no nos cobre, lo que ella quiera pedir pues que nos lo diga, y ella nos comenta que no nos va a cobrar nada, que a la hora que queramos, tiene que ser un día concreto porque se tenía que ir de España, volvía a Estados Unidos, pero que de una forma totalmente altruista, vaya. Claro, la mujer en cuestión no estaba en Fuengirola ni estaba en Estepona, estaba en Barcelona. Estaba en Barcelona.
Fue un fin de semana que el manager que nos teníamos en contacto nos dijo, pues el lunes tenéis que hacer la entrevista si la queréis, porque ella se va. Pues claro, en un par de días tuvimos que ver los vuelos, son muy caros, ir a Barcelona desde Málaga es caro, pues con 2 días de antelación es totalmente peor. Pero dijimos, pues hay que ir. Importancia de saber idiomas. Importante también, si no Porque, hubiese... claro, si no hubiese sabido inglés, no habría sido... Es verdad que el manager que tenemos intermedio sí que podía hablar con ella, pero para mí no era tan cercano si yo le hago una entrevista a ella y se la tiene que hacer a alguien. Para mí era mucho más personal e importante que yo pudiese hablar con ella. Claro. Bueno, y el hecho de haber hablado directamente con ella, ¿qué impresión os llevó? Y el saber que esta persona había trabajado directamente con Michael Jackson y que conocía su manera de hacer y su manera de vivir una gira. Ella es verdad que se dedica mucho a dar conferencias y tal, hablando de cómo fue su vida trabajando con él, y le tiene muchísimo cariño. Ella había preguntas que le preguntamos cómo era el ensayar con él, cómo era el momento previo antes del concierto, y sus ojos brillaban muchísimo. Una mujer que habla de él constantemente, ahora aquí, ahora en otro país, ahora tal, y que sus ojos siguen brillando cuando habla de él, de la emoción que le produce como era trabajar con él. Lo que aparece en el corto es todo lo que hablasteis con ella. Aparece todo. No hay otro material que hay una escena eliminada solamente de ella. Hay un par de escenas eliminadas de ella y otra entrevista, pero lo demás aparece todo. De hecho, iba a ser un cortometraje de 15-20 minutos y acabó siendo un mediometraje porque como no tiene ningún objetivo lucrativo dijimos, pues tiene que ir todo. Sí, eso te iba a decir, que realmente es un mediometraje. Acabó en 40 minutos. Sí, que está bastante bien. Bueno, ¿y dónde se hizo esa entrevista? ¿La de ella? La de ella. La de ella fue en su hotel. Su propio hotel, hablamos con ellos, nos cedieron una sala para prepararla, así ella solo tenía pues que bajar y fue muchísimo más cómodo, la verdad. Los cortos y los mediometrajes generalmente se hacen para llevarlos a festivales. Exacto. Porque lo que es una distribución en pantalla grande en cines, eso es prácticamente imposible. Eso es muy complicado, a no ser que sea que tú alquiles la sala de forma privada. Lo digo porque vosotros vais a ir a festivales también. No vamos a ir. No queremos ningún tipo de concurso, ningún tipo de festival, porque al final ese tipo de ámbito lo que te limita es que tú no puedes proyectar tu proyecto fuera de ahí. Si tú lo presentas al Festival de Málaga, yo no puedo ir proyectando el proyecto aquí en Marbella, en Málaga. Tendría la gente que verlo en el festival. O sea que limita mucho. Limita muchísimo a que la gente lo vea. ¿Qué es lo más positivo que te han dicho de este mediometraje? Pues lo más positivo hasta ahora fue la semana pasada en Madrid, que había prácticamente una fila llena de gente que estuvo en ese concierto y que fue empezar, que la primera imagen es una imagen del concierto y había 2 personas llorando. Y para mí eso fue, porque yo estaba delante justo y les escuché llorando y miré, estaban llorando. Hubo gente también que no fue a ese concierto, que fue a otro en Madrid y que cuando terminó me dijeron, pues yo no estuve en ese concierto, pero al final, como los conciertos de una misma gira son muy parecidos, pero también le emocionó y le revivió todo lo que fue para esa gente vivir esa época. Lo que es para Marbella en concreto, esta filmación tiene un valor añadido, y es que aparecen las últimas imágenes del estadio municipal, que ya no existe. Exacto. Forma parte de la historia. Durante el proceso que fue a principios de año, pues sí que en el documental incluso la narración, pues decimos, pues este estadio se va a demoler, va a dejar de existir, pero al final, cuando ahora seguimos proyectándolo, vamos contando que el estadio ya no existe. Que justo grabamos las últimas imágenes una semana antes de que ya no hubiese prácticamente nada del estadio. Habéis contado para la narración con Miguel Nieto, un periodista que cubrió la información de aquel concierto. Exacto. O sea que de primera mano sabía lo que pasó allí, lo vivió. Hubo muchísimos problemas con el tema de la prensa, los fotógrafos. Al final él era el que trataba con ellos, por lo tanto ya no solo poner su voz como persona de Marbella, sino como persona que conoce de primera mano todo lo que fue la problemática del concierto. Un concierto envuelto en la leyenda. Vosotros, algunos de los aspectos que formaban parte de esa leyenda, lo dejáis claro que no existieron, que forma parte, pues eso, de lo que se convierte en legendario, que lleva asociado siempre
determinados aspectos que no son reales. Exacto, siempre la gente se queda, pues yo recuerdo que tal, y al final ese recuerdo es simplemente algo que han escuchado de una cadena de personas que ya no era real desde la primera persona que lo cuenta y que son unos detalles totalmente absurdos. Y en la proyección aquí en Marbella estuvo también una señora que tenía un kiosco enfrente del estadio. Exacto. Estoy intentando acordarme el nombre. Librada. Librada, un personaje famosísimo en Marbella. Icónica, vaya. Que Librada es también una fuente viva de cómo se vivió aquel concierto. Librada la conocimos de casualidad porque estábamos grabando el primer día en el estadio, por la parte como de la fachada desde fuera, pero abriendo la puerta que cubre lo que es las obras del estadio, y vimos que una mujer se puso allí en la puerta, se sentó y dijimos, pero estamos grabando porque viene esta mujer, oye mira, estamos grabando tal, pero ella no se quería ir. Y al principio no sabíamos quién era y dijimos, pero esta mujer no nos va a dejar grabar hoy, y ella nos contó, es que yo fui la que vendía las litronas, los fotógrafos dejaban las cosas en mi casa, ya nos explicó que era ella la del kiosco, hemos estado varias veces en su casa, es maravillosa, vaya, y una leyenda también. ¿Cuál es el recorrido que va a seguir a partir de ahora? Pues ahora mismo las salas privadas que concretamos, que nos ceden también para proyectarlo, y cuando termine ese camino, ¿no?, de proyecciones para que la gente lo vea, pues se va a publicar en YouTube gratuitamente para que lo vea todo el mundo, y es el único objetivo que tiene. Hombre, es un gesto romántico, diría yo. Lo digo porque realizar una producción de este tipo tiene un coste económico. Tiene un coste. Un coste económico de tiempo y personal para vosotros que lo hacéis. Porque habéis un equipo de ¿cuántas personas? Éramos 7 en el rodaje y la producción la he cubierto totalmente yo. Comidas, transporte, permisos, tal. O sea que ha llevado un dinero bastante más amplio de lo que me esperaba, porque pensábamos eso, que iba a ser un corto en 2 o 3 meses, al final fueron 7 meses, luego hemos vuelto a tener que rodar, hemos ido a Barcelona, y sí que es verdad que la gente pues comenta que con el gasto que ha tenido deberíamos como conseguir algo a cambio, o llevar los festivales, o intentar participar en concursos, pero no es lo que queremos y no es el objetivo. No es lo que queremos. No es lo que Pero queremos. como decía Ketama, no estamos locos tampoco. Tampoco. Sino que está muy claro que no todo hay que hacerlo por dinero, ¿no? Exacto. Y yo creo que eso es algo muy importante que tiene también esta empresa vuestra, el hecho de que la cuestión de las ganancias económicas estén en un segundo plano, en muy segundo plano. Eso no se lleva hoy día. Eso no se lleva hoy día, pero además también nosotros hacemos uso de la imagen de una persona que tiene sus derechos, que se puede evidentemente lucrar uno teniendo esos derechos, pero hacemos una obra en base a una persona cuyo objetivo nunca fue lucrativo, cuyo sitio que visitaba siempre iba a un hospital, siempre donaba tal dinero a asociaciones, tal. Era una persona muy solidaria, y para nosotros usar su imagen para ganar dinero era totalmente contrario al respeto que le tenemos a él. Bien, eso es importante porque generalmente cuando se habla de Michael Jackson se explota la vena morbosa de su historia con los niños y tal, y se olvida absolutamente todo el resto de esta persona, y es importante que estos personajes se les ponga en su justo lugar. Una persona nominada 2 veces al Premio Nobel, ha tenido de los récords más grandes de personas reconocidas, famosas, que han donado dinero a cualquier tipo de entidad, y no se reconoce para nada así a nivel general. Bueno, sé que estás en otro proyecto, trabajando en otro proyecto. ¿Cuál es? Se llama El Titán, que es un documental sobre Jorge Otalecu, que es un deportista que es absolutamente maravilloso, de Marbella. Le estamos haciendo un documental, hemos ido a un campeonato, al mundial de triatlón, una serie de guía que le estamos haciendo por su rutina y su vida, a él, que es maravilloso, un máquina, y que merece todo el reconocimiento del mundo. Pues Ana, otro día hablaremos ampliamente de ese trabajo. Me parece bien. Porque ya hemos agotado el tiempo y bueno, hoy hemos hablado de este documental sobre Michael Jackson. Exacto. Ana Luna Aguilar. Soy yo. Eres tú. Gracias. Gracias. Pues con la lluvia incluida en esta Marbella del lunes 17 de noviembre lluvioso, continuamos hablando de temas culturales. Ahora me visita Lía G., que es fotógrafa
Es la directora, creadora de Nítido, Galería Nítido, que es un punto de referencia en los últimos años en Marbella dentro de lo que es la exposición de arte. Lía, bienvenida. Muchas gracias, Paco. Buenos días. Nos hemos encontrado con una lluvia hoy día que no... Pues sí, pero a mí me gusta la lluvia y además hace mucha falta, ¿no? Falta sí hace, es verdad, que llueva además moderadamente, ¿no? Sí. De manera tranquila. Te he presentado yo como creadora de un espacio expositivo, difusor del arte, como es la Galería Nítido, que siempre me ha llamado la atención el nombre. ¿Por qué Nítido? Nítido porque queríamos que fuera un... Mi marido tenía la idea, siempre le ha gustado la idea de un cubo blanco, de un cuadrado blanco, y el espacio efectivamente es así, es un cubito blanco. Entonces queríamos que todo fuera muy limpio, muy visible y entonces muy blanco también. Y entonces nítido yo creo que es un adjetivo que se adapta muy bien a lo que queremos, ¿no? Además es una palabra bonita, a mí me resulta una palabra bonita. Sí, es bonita. Un vocablo. Sí. ¿Cuál es el balance? A fecha de hoy, positivo. Bueno, hay de todo. Depende de en qué faceta me estés preguntando, si económicamente, si como enriquecimiento personal, como... La verdad es que yo lo veo positivo el balance. Hemos conocido muchísimos artistas, hemos tenido muchísimas exposiciones, proyectos de arte, cursos, talleres, y el balance final es positivo. Sí, es positivo. Ahora concretamente, ¿qué tenéis? Pues mira, ahora mismo hemos terminado una exposición que ha sido comisariada por Pedro Sácar y José Luis Lozano, que son profesores de la Facultad de Bellas Artes de Granada. Y lo que hemos traído, inauguramos el 26 de septiembre y justo hoy se finaliza, una exposición de una carpeta de arte gráfico, pero una carpeta de arte gráfico muy, muy particular porque es el laboratorio de imagen y nuevas tecnologías de la Universidad de Bellas Artes de Granada. Entonces son todo estampas realizadas por los profesores, que son también artistas en la Universidad de Granada, y utilizando las nuevas tecnologías y experimentando un poco con esas nuevas tecnologías en cuanto al arte gráfico y la impresión, ¿no? ¿Y lo próximo cuál es? Lo próximo es ya pues el Regalarte, que es la 4ª edición, que son es un pequeño exposición de artistas tanto locales como de fuera de la provincia de Málaga, sobre todo con Cádiz, y son obras que tienen un máximo de precio hasta 100 euros. Puedes comprar obra desde aproximadamente 15 o 20 euros hasta un máximo de 100 euros, de artistas reconocidos que para ese periodo que coincide con Navidad, lo que intentamos promocionar y llevar al público son obras asequibles para fomentar un poquito el coleccionismo y que se dejen de poner en casa láminas de grandes superficies como puede ser IKEA o algo así, que les sale incluso algunas veces más caro, y sin embargo pueden tener en casa arte exclusivo, ¿no? Claro, tienen un original. Y tienen un original, claro. Que incomparable con cualquier copia. Sí. Eso es evidente. Exacto. Bueno, programáis a veces con respecto a los acontecimientos a lo largo del año. Sí. Quiero decir, llega la Semana Santa y hay exposiciones e iniciativas con arreglo a la Semana Santa, ahora con arreglo a la Navidad. Sí. Cuidáis mucho ese aspecto. Sí, porque yo creo que tenemos que atraer el público a las galerías, porque parece que hay como una frontera invisible que la gente muchas veces pasa por delante de la galería y no, muchas veces yo los invito a entrar porque parece que les da cosita entrar, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es facilitar ese acercamiento con el público. En Semana Santa lo hacemos porque somos muy cofrades, tanto mi marido como yo, y creo que es una tradición y una cultura absolutamente sublime y bellísima todo lo que tiene que ver con el arte sacro y especialmente con la Semana Santa. Por eso dedicamos esas 3 semanas a convocar, bueno, lo convocamos en otoño, pero dedicamos esas 3 o 4 semanas de Semana Santa, ese periodo para exhibir arte contemporáneo sacro, ¿no? Y entonces creo que es una buena oportunidad para que se vayan conociendo los nuevos pintores de arte sacro, que es una disciplina no muy conocida, ¿no? No muy conocida. Bueno, yo cuando te dije venir al programa,
propuse también hablar, porque no es frecuente que se conceda un príncipe de Asturias o princesa de Asturias a un fotógrafo, premio Princesa de Asturias las Artes, a una fotógrafa en este caso. Pues sí, es bastante... infrecuente, ¿no? Sí. Concretamente a Graciela Iturbide, una gran fotógrafa mexicana. ¿Cómo recibiste tú esa noticia? Tú que eres fotógrafa. Hombre, estamos acostumbrados a que los premios de Bellas Artes o Cultura se concedan siempre o a pintores o a escritores, también mucho últimamente cantantes, gente de la música. Entonces, que le entreguen un premio tan importante a una fotógrafa, la verdad es que, y yo siento fotógrafa, lo escogí, lo recibí con mucha alegría, y más siendo Graciela Iturbide, ¿no? Que es una fotógrafa maravillosa. ¿Qué nos puedes contar de ella? Bueno, yo la conocí a Graciela la conocí cuando hice un curso hace bastantes años en el CAC sobre fotografía contemporánea, y el profesor pues nos presentó a esta fotógrafa maravillosa que a mí particularmente me gusta por todo por toda su temática, ¿no? Me gusta especialmente porque ella empezó a estudiar arte cinematográfico en la Universidad de México, y gracias a un taller que hizo con Manuel Álvarez en la universidad descubrió su verdadera vocación. Ella pensaba que quería ser directora de cine, pero realmente lo que hacia donde derivó fue hacia la fotografía. Y me gusta mucho la temática que tiene porque hace trabajos que se centran sobre todo en la cultura indígena de México, y sobre todo lo que tiene que ver con la tradición mexicana, como puede ser el Día de los Muertos, toda esa tradición mexicana importante, ¿no? Todos los rituales que suelen hacer. Y uno de los trabajos que a mí personalmente me gustó mucho fue cuando abrieron los baños con el 50 aniversario de Frida Kahlo. Rivera, su esposo, había encerrado mucha documentación y muchos objetos de Frida. Diego Rivera, que era un muralista. Diego de Rivera, sí. Lo guardó en 2 cuartos de baño, y entonces en el 50 aniversario de la muerte de Frida se abrieron esos cuartos de baño que estaban llenos de objetos, de fotografías, de cosas personales de Frida, e invitaron a Graciela a que documentara lo que había dentro, y es un proyecto precioso, ¿no? Se pueden ver todos los corsés de Frida, las muletas que usaba, anotaciones que hacía, los pinceles, todos sus materiales. Es curioso que lo mantuviese tanto tiempo oculto. Sí, 50 años. 50 años, nada menos. Increíble, ¿no? Sí. ¿Qué característica dirías tú que tiene la fotografía de Graciela Iturbide que la hace diferente? Primero me llama mucho la atención que ella siempre trabaja en blanco y negro. A Graciela no se le conoce, o por lo menos yo no conozco ningún trabajo suyo en color. Es muy minimal en la toma, o sea, ella no se centra en el sujeto, en el objeto que quiere fotografiar, y desecha todo lo superfluo, o sea, se enfoca hacia ese objeto o sujeto que quiere fotografiar. Es muy transparente en su documentación, en los reportajes que hace, y muy intensa también, y muy intensa. Yo creo que eso es lo que puede definir a Graciela como artista, ¿no? Graciela Iturbide, que recibió el premio a las artes de Princesa de Asturias, se lo entregó hace un mes aproximadamente. Una mujer que tiene más de 80 años, creo que tiene 82, 83 tiene, 83, sí. Pero que está en plena vena creativa y pletórica. Sin parar. Sí. Bueno, claro, la fotografía en los tiempos en que ella empezaba y desarrolló la primera parte de su carrera era una fotografía muy diferente a la actual en cuanto a medios técnicos, ¿no? Sí, ella además, yo creo que he visto en alguna fotografía de ella utilizaba una cámara de gran formato, o sea, estamos viendo, los que nos siguen por televisión, estamos viendo fotografías suyas. Ah, sí. Esos son autorretratos, esa es ella, sí. Esa es un autorretrato. Sí. Ella utilizaba al principio cámara de gran formato, tipo así como de fuelle un poco, porque empezó en los años 50 o 60 aproximadamente, muy joven. Entonces, claro,
no tiene nada que ver ahora con lo que tenemos digital. Yo no sé, yo no lo sé, pero yo no creo que Graciela utilice el digital. Yo creo que ella sigue siendo analógica y sigue revelando sus fotografías en el laboratorio, ¿no? Con sus químicos, etcétera. ¿Ves? Esta es la fotografía, por ejemplo, es una fotografía muy enfocada al sujeto, ¿no? Sobre esos rituales, esas tradiciones ancestrales y antropológicas que tiene el México, y siempre en blanco y negro, y el sujeto de frente a ella y sin ningún otro fotógrafos de blanco y negro, por sí. ejemplo, me estaba acordando esta mañana y lo apunté aquí, Sebastião Salgado. Sí, el brasileño, claro. También una fotografía impresionante. Maravillosa, sí. Impresionante. Sí, sí, sí. Bueno, y he apuntado nombres de otros fotógrafos y fotógrafas muy importantes, por ejemplo, Ukalele, bueno, todo el mundo la conoce, ¿no? Ukalele, sí. Ukalele. Sí. En otro tipo de lenguaje fotográfico, Alfonso. ¿Alfonso? Alfonso, un fotógrafo español. ¿No lo conoces, Alfonso? No. De fotografía histórica, digamos. No, Alfonso, solamente Alfonso, ¿no? Alfonso, se firmaba Alfonso. Ah, pues no lo conozco. Richard Avedon. Sí, claro. También. Richard Avedon. Robert Frank. Sí. Robert Capa, naturalmente. Robert Capa. Y sí. Robert Mapplethorpe. Sí. Con esas fotografías de la América profunda, sí. Y de desnudos masculinos también. Sí, hacía mucho homoerotismo, ¿no? Sí. Robert Mapplethorpe, además que era... a mí me gustaba mucho, murió muy joven, murió con 42 años, sí. por complicaciones del SIDA, pero en la corta carrera que tuvo, la verdad es que tiene una obra bellísima. Sí, además es que también lo traía porque es otro que hizo mucha fotografía en blanco y negro. Sí. Hizo también color, pero sobre todo blanco y negro. Tiene una fotografía muy interesante, Mapplethorpe, con lirios, hacía unos bodegones de lirios blancos, sí. Sobre fondo negro, y también hacía desnudo masculino. Tiene una foto muy interesante, tanto desnudo masculino, chicos blancos con chicos negros, que hacían una especie como de yin y yang, muy interesante en las posturas, ¿no? De desnudos, y tanto chicos blancos como negros solos, ¿no? O sea, era una fotografía muy, muy sensual, muy sí, erótica, pero muy elegante también. Sí, sin embargo, a pesar de esa elegancia, como siempre hay mentes estrechas, tuvo alguna polémica, le acusaron alguna vez de pornografía. Sí, porque también en la época, claro, en esa época, años 70 y tal, todavía no... Las mentes no estábamos tan abiertas como ahora, por ejemplo, ¿no? Que ya ser homosexual en el siglo XXI no tiene ninguna otra problema, ¿no? No tiene ningún problema, pero en ese momento sí. Pero eso es lo que ha quedado para la posteridad, es lo que más le echaban en cara, ¿no? Le decían de que no debería... porque él tenía su trabajo, digamos, comercial, y luego tenía sus proyectos de autor, y en sus proyectos de autor sí que se sentía con la libertad plena de poder utilizar la temática o los temas que a él le interesaban en ese momento. ¿Tú estás trabajando ahora en la fotografía? No, porque con el tema de la galería no tengo mucho tiempo. Sí hice un proyecto porque estuve exponiendo en Lima Contemporánea, me llamó Paco Sanguino para exponer, no este año, sino el año anterior, 2024, en junio, y sí hice un proyecto para Lima. No quería exponer ninguno de mis trabajos pasados, y entonces hice un trabajo de retrato que se llama Lo Vulnerable, y se puso en Lima Contemporánea. Sí. Justamente Paco Sanguino estuvo aquí, estuvo a través de videollamada la pasada semana, y yo le preguntaba sobre la competencia en espacios expositivos, ¿no? Sí. Y además estáis muy cerca, estáis a 200 metros. Estamos cerquísimas. Yo creo que no llega a 200 metros. Pero eso es bueno, ¿no? Es bueno, claro que sí, es buenísimo. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos exposiciones, yo tengo exposiciones, Lima tiene exposiciones, en el Hotel Fuerte también exposiciones, el Museo del Grabado está muy cerca también. Entonces, la gente que le interesa el arte, cuando viene a Marbella Centro, hace una ruta. Una ruta, se va a lo mejor al Museo del Grabado, luego se pasa por el Hotel Fuerte, luego pasa por nosotros, que estamos desde el camino a Lima, luego se pasa por Lima. Es que son 4 focos de arte contemporáneo muy cercanos, y la gente de hecho lo hace. Lía, yo veo que hay una tendencia en los últimos años a que los espacios expositivos, las galerías,
son de un tamaño más bien reducido, ¿no? De pequeño tamaño. Antes la galería uno tenía la idea de que era una sala muy amplia y hoy día se intenta un poco más la intimidad, ¿no? Sí, nosotros, nuestra sala es pequeña, mediana aproximadamente, pero estamos cómodos con ese tamaño y con ese formato, porque una sala más grande necesita mucha más obra para hacer cualquier tipo de exposición, y entonces nosotros nos sentimos cómodos con ese tamaño. No necesitamos, la verdad, que una sala muy grande. De hecho, hay muchos artistas que tienen en su propio taller, es taller y también parte como galería, ¿no? Entonces no necesitamos grandes salas hoy en día. Ha cambiado. Una sala como la tuya, uno nítido, en este caso estamos hablando de la galería, ¿cuánto tiene de actitud romántica y cuánto de actitud realmente económica? Mucha actitud romántica. mucha. Yo creo que mucha gente no valora el esfuerzo de la gente que empezamos con una galería, porque es un esfuerzo bastante grande a nivel económico y a nivel mental y a nivel físico y a nivel psicológico, todo, ¿no? Mantener una galería abierta con todos los gastos que ello supone, y también buscar continuamente artistas y buscar y promocionar gente de tu entorno, que tú crees en ellos y crees que necesitan un espacio donde la gente pueda disfrutar de lo que hacen, de lo que sale de sus manos. Yo creo que esa es la parte romántica, ¿no? Que estemos ahí para enseñarle al mundo, ¿no? La belleza que tiene, y también la belleza y el mensaje que se oculta tras el arte, ¿no? Porque muchas veces hay arte social, hay arte meramente decorativo, que no lo trabajamos mucho porque creo que ya hay suficiente en muchas tiendas de decoración. Entonces nosotros nos dedicamos a arte que tenga un mensaje y que tenga un contenido interesante, ¿no? Que transmita algo. Si no nos sirve, a nosotros no nos sirve. Pero sí que hay mucho de romanticismo. ¿Cuál sería el perfil de un comprador de arte actual? Hay muchos perfiles. Está el que llega y te compra la obra directamente porque ya la ha visto y llega directamente a comprarla, y son gente... Yo todavía no me he encontrado en la galería con un coleccionista que la compre como futura inversión. O sea, todos los clientes que hemos tenido en la galería son porque realmente les gusta el arte y las quieren poner en algún sitio especial de su casa, o porque se han comprado a lo mejor, no sé, una casa fuera, en un pueblo, en algún sitio, y la quieren tener como un objeto precioso y exclusivo en su casa. También hay gente, por el rango de precio que nosotros tenemos en la galería, que compra piezas pequeñas. O sea, no tienes por qué comprarte una pintura, un óleo de 2 metros que te cueste 8.000 o 9.000 o 10.000 euros. Puedes empezar por obras más pequeñas, cuadros más pequeñitos, también óleos, obras exclusivas de artistas reconocidos, y que esa obra no la tiene nadie más en el mundo, la tienes tú. Y pueden ser precios desde 100, 150, 200 euros. Por eso te digo que los perfiles son muy distintos. Pues Lía, gracias por haber venido una vez más. Un placer, muchísimas gracias, Paco. ¿Recordamos dónde está tu galería? Sí, está en la Avenida del Mar, detrás de la Alameda, justo al lado de la Asociación contra el Cáncer. Y ahí todos sois bienvenidos. Estamos de martes a viernes por la tarde siempre, de 5:30 aproximadamente a 8, y los sábados por la mañana de 11 a 1. Gracias. A ti, muchas gracias. Pues hemos llegado al final de la edición de hoy de Ahora Marbella, en este lunes 17 de noviembre, día lluvioso en Marbella. Que siga lloviendo de esa manera moderada, suave, que hace falta. Gracias por haber estado ahí.